con este nuevo episodio. Seguimos en la misma serie, la serie de acceso a través de la oración. ¿Y qué usted cree que va a ser el tema hoy? ¿Qué usted cree? ¿Qué usted cree? Esto ha estado buenísimo. Esto ha estado fabuloso, maravilloso. El pasado está grabado, no lo he podido subir por cuestiones de tiempo, pero lo tengo pendiente para subir, así que posiblemente hoy voy a subir al YouTube este, el pasado y este. ¿Amén? Entonces hoy más bien vamos a estar hablando, mis amadas hermanas, orando por las autoridades. Eso va a ser la enseñanza de esta noche. ¿Cuántos saben que mañana es un día muy especial, histórico? Amén. Así es. Votaciones de elecciones presidenciales en los Estados Unidos y en otros países, por ejemplo en Puerto Rico también se llevan a cabo elecciones nacionales allá para el gobernador y alcaldes y otras posiciones y cargos allá en Puerto Rico. Así que también es un día de votos allá. Y pues acá en Estados Unidos es elecciones presidenciales y estamos, bueno, los cristianos especialmente creo que estamos orando, ¿verdad? Para que la voluntad de Dios, el plan, sabemos que ya Dios tiene todo. Y hoy lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Nuestro deber es orar. Ya Dios tiene todo establecido. Ya Dios tiene todo establecido, un plan. Desde antes de crearnos a nosotros hay un plan perfecto de Dios. Sus planes son mayores a los nuestros. Pero yo creo que debemos de reforzar esta enseñanza, pues me atrevería a decir que no todos los creyentes oran por los gobernantes o por las autoridades, tal vez frecuentemente, o no lo consideran importante, tal vez porque no conocen que la Biblia lo dice. Yo no sé si alguna de ustedes no sabía que la Biblia dice, hay una orden dada en la palabra de Dios, en la Biblia, que nos manda a orar por las autoridades, por nuestros líderes terrenales, por nuestros gobernantes. Muchos no saben cómo hacerlo. Muchos no saben. Entonces la pregunta sería, ¿yo lo estaré haciendo frecuentemente como debo de hacerlo? ¿Lo estaré haciendo correctamente? ¿Estaré cumpliendo con ese mandato? Porque es un mandato, es una orden que la Biblia establece. Tenemos que orar por ellos. Amén. Entonces, a mí siempre me gusta buscar las razones. Número uno, las razones. Si voy a hacer algo, antes de comenzar a hacerlo, me gusta tener objetivos, me gusta saber por qué debo de hacerlo. A mí me funciona, ¿verdad? Todo el mundo aprende diferente. A mí me funciona. Por ejemplo, si yo voy a entrar en un ayuno, yo no espero al día que voy a entrar en ayuno para saber por qué voy a ayunar. Yo de antemano creo un plan. Voy a estar ayunando tal fecha y voy a estar ayunando por estas razones o por estos objetivos, ¿verdad? Ya tengo como un plan, ya luego pues el Señor siempre, ¿verdad? Va manejando y vamos fluyendo en el Espíritu, pero creo un plan para que cuando llegue el día de comenzar ese ayuno y oración, nada me venza, ni el sueño, ni el cansancio, ni el hambre, ni sino que ya tengamos una visión. Entonces, cuando usted quiere comenzar a orar por las autoridades, usted debe de conocer algunas buenas razones para usted tenerlo presente en sus tiempos de oración. Entonces, una de las razones es porque tenemos certeza de que todo lo que ha sido establecido aquí en la tierra ha sido establecido por Dios y por medio de sus estatutos. Por lo tanto, entendemos que nosotros tenemos que orar porque la Biblia lo dice por nuestros representantes aquí en la tierra, porque está todo puesto divinamente, todo ya Dios lo ha establecido. Es nuestro deber orar por esto. Entonces, también porque entendemos que Dios está por encima o está fuera de toda ideología mundana y está fuera de toda perspectiva de aquí de beneficios terrenales, porque cuando Jesucristo vino, dice la palabra que vino para salvar o rescatar lo que se había perdido, no para establecer un reino terrenal, sino que vino para rescatarnos de la esclavitud del pecado, dice la Biblia, y para establecer un reino, pero él decía, mi reino no es de este mundo, ¿ve? Sino que es un reino espiritual
es un reino celestial y es un reino eterno. La palabra lo dice en Juan capítulo 8, verso 31 al 36. Dice, habla acerca de la esclavitud del pecado. Todo el que hace pecado, esclavo del pecado es, pero a causa de la verdad podemos ser libres. Jesús vino para libertar. La palabra dice en Colosenses, eh, gracias hermana Sandra, en Colosenses, no, disculpa, en Juan 18, verso 36. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y luego en Colosenses, por ejemplo, capítulo 1, verso 13 al 14, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Nosotros no somos de este mundo, hermanas, pero estamos aquí temporeramente y mientras estemos aquí tenemos unas obligaciones, unos mandatos, unas comisiones, unas órdenes dadas por Dios. Mientras estemos aquí en esta tierra, debemos de orar por lo que esté sucediendo en esta tierra, no porque somos ciudadanos per se, ya hemos sido trasladados al reino, eh, el reino de luz, ¿verdad? Pero, pero mientras estemos aquí tenemos que orar. Es nuestro mandato orar. De hecho, la palabra establece, muchos lo conocemos y lo recitamos de memoria, Efesios capítulo 6, verso 12. Sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado. Amén. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas son razones, o sea, estos fundamentos te ayuda a tener tus razones para poder establecer una determinación para orar por tus líderes, por tus autoridades terrenales, por tus gobernantes, por tus presidentes, por tus alcaldes. Amén. Porque también entendemos, la Biblia dice en Efesios 1:19 que nuestro Dios tiene una supereminente grandeza del poder. Y sabemos y entendemos la supereminente grandeza del poder de Dios y la potestad por sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío. Y sabemos que Cristo Jesús está sobre todo nombre que se nombra aún hasta la eternidad, porque tiene sometida, dice la palabra, todas las cosas bajo sus pies. Lo dice en Efesios capítulo 1, verso 20. Y porque ha sido exaltado hasta lo sumo. Y es ante quien se va a doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahí la lo dice que ante Jesucristo toda lengua le confesará que Él es el Señor. Lo dice en Filipenses capítulo 2, versos 9, 10. Son fundamentos. Nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor es Jesús de Nazaret. No hay otro nombre dado a los hombres en que puedan ser salvos. No hay un nombre mayor que ese nombre. Ese es donde nosotros doblamos nuestra rodilla. Nosotros no estamos orando por nuestros autoridades, gobernadores, etcétera, porque los vamos a venerar. No, simplemente es porque es una orden dada por Dios de nosotros como hombres y mujeres cristianas aquí en la tierra de orar y agradecer a Dios, por ejemplo, por nuestras autoridades, orar para que estén alineados a la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces sabemos que no hay autoridad, dice la Biblia que no hay autoridad sino de parte de Dios. Toda autoridad, hermana, que usted vea es puesta por Dios. Nos guste o no nos guste. Aún Satanás lo estableció el Señor como príncipe en esta tierra. ¿Quién lo puso? ¿Se puso él mismo? No, Dios lo estableció. Toda autoridad es de parte de Dios. Y las que hay
por Dios han sido establecidas, dice la palabra, porque entendemos que quien se opone a la autoridad, mira el problema que no debe de estar en nosotros, es la oposición a nuestras autoridades. Presidentes, alcaldes, policías, jefes, las autoridades, los pastores, líderes, quien sea autoridad. No debemos de resistirnos a lo establecido porque nos estaríamos, eh, si nos oponemos a esas autoridades, estaríamos oponiéndonos a lo establecido por Dios. Y eso dice la Biblia en Romanos 13, verso 1 y 2, que trae condenación. Así que debemos de ser obedientes y debemos de ser responsables, ¿verdad? Con nuestros líderes y con nuestras autoridades. Eh, Todo, aunque usted no lo crea, y sea difícil, esta yo sé que es difícil de creerla, pero es así. Todo lo creado está bajo la autoridad de Dios y está en sujeción hacia Dios como creador. Entonces, todo lo creado, aunque parezca estar en contra de Dios, está sometido bajo de Dios. Está sometido. Él es el creador. Sin eso no habría existencia. Sin eso, eso no existiría. ¿Ok? Eso está bajo Él, está todo dominio, todo principado, todo poder está bajo de Él. Entonces, bueno, vamos entonces a entrar al asunto y aprovechando bien el tiempo. Eh, ¿Por qué podemos dejarnos llevar también en la palabra donde dice que debemos de orar por estas autoridades? Pues mire, Primera de Timoteo, capítulo 2 verso 1 al 3. Gracias, hermana Sandra, por escribirnos los versículos ahí. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. O sea, que demos gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Y dice algo más, no lo copié. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, mire esto está poderoso, este versículo en 1 de Timoteo. Exhorto a todos, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Tenemos que orar por todos los hombres, por todos. ¿Cuántos lo sabían? Tenemos que orar por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia. ¿Por qué? Porque esto trae un beneficio. ¿Qué dice? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Verso 3. Esto es bueno. Hacer esto es bueno. Nos conviene, es bueno. Y agradable. Cuando usted ora por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, es agradable delante de Dios. Usted sabe hacer algo y usted sepa que es agradable a Dios. Yo no sé, pero yo me motivo a orar por eso. Si ya yo sé de una que le va a agradar a Dios, ahí apúntame que yo quiero orar. Por eso yo quiero orar. Entonces, le agrada a Dios. Y dice la razón por qué le agrada a Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Cuál es el motivo para que los hombres y mujeres de esta tierra oren por estas peticiones, por estos objetivos, hombres, reyes y todos los que están en eminencia? Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y porque vengan al conocimiento de toda verdad. Ese es el objetivo, esa es la razón de por qué Dios nos envía a orar por todos estos hombres, reyes y eminencias. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Entonces, eh, número 2, vamos a ponerle así como número 2, versículo que habla acerca de esto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13 al 16. Orando por las autoridades. Ese es el tema de hoy. Ya hemos dicho algunas razones por las cuales debemos de orar,
por las autoridades para poder crear convicción con esas razones y poder tener la determinación, el compromiso de comenzar a orar efectivamente por por las autoridades. ¿Ven? Ya hablamos de Primera de Timoteo. En el chat están los versículos para las que entraron hace un momento. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 2 verso 13 al 16 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, ahí establece, yo no, yo tengo que orar para resistir y poder obedecer las leyes instituidas, las leyes que han sido establecidas donde sea que yo esté, porque ciertamente estamos en el mismo mundo, en el mismo planeta Tierra, pero no son las mismas leyes en Canadá, no son las mismas leyes aquí en Estados Unidos, no son las mismas leyes en Puerto Rico, etcétera. Entonces tengo que orar para no resistirme y poder obedecer las leyes instituidas. Somos siervos de Dios y por medio de nuestro testimonio y por medio de esas acciones, de hacerlo bien delante de los hombres, podemos callar la ignorancia de quienes no respetan a a los gobernantes. Eso es lo que quiere decir esto. ¿Eh? Entonces, Primera de Pedro, eh, ahora vamos a leer ahí mismo el verso 17, capítulo 2 verso 17. Dice, honrad a todos. Mire, esos son órdenes de parte de Dios. Nosotros debemos de honrar a todos. Tenemos que amar a los hermanos, amar a los hermanos. Tenemos que temer a Dios y tenemos que honrar al rey, rey con minúscula. Quiere decir que van a haber reyes sobre nosotros. Tal vez en nuestro país expresamente no se le llama rey, como en otros países que tienen reyes. Pero aquí estos llamados reyes pudieran ser nuestros presidentes, nuestros gobernadores, personas que están superiores a nosotros con autoridades dadas por Dios y tenemos que honrarlos, honrar a todos, sin discriminaciones, sin acepción de persona. Usted es una persona que honre al más pequeño como al más grande, los tenemos que honrar. Amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al rey. Tenemos que honrar a nuestros presidentes. Esa es la voluntad de Dios. ¿Ok? El que habla mal del presidente está haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Usted debe de orar por ese presidente. Si algo indebido están haciendo, oremos. Oremos. Amén. La oración es lo más poderoso. Oremos, porque el Señor ya ha decidido que esto sea así. Amén. Que esto sea así. Usted y yo no podemos pelear con lo que ya Dios estableció. Vamos a ver. Ah, Daniel. Los de Daniel me gustan mucho. Daniel capítulo 2 verso 21. La Biblia dice que el Señor es el que muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y da la ciencia a los entendidos. Entonces nosotros, con esto en mente, tenemos que orar para que podamos entender que quienes están como gobernantes han sido puestos por Dios. Cuando, cuando entendemos lo que dice aquí en Daniel 2:21, usted va a comprender que es el Señor el que quita reyes y pone reyes. Mañana es el Señor. Nosotros todos los hombres vamos y votamos.
Es un derecho terrenal, pero en realidad es la soberanía de Dios lo que usted va a ver mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Es la soberanía de Dios. Él es el que quita reyes y Él es el que pone reyes. Entonces nosotros tenemos que entender, quien ponga a Dios es puesto por Él. Los que ya no están es porque Dios los quitó, así Él lo ha querido. No importa en qué estamos hablando, no solo de política, ¿ok? Mañana sí hay unas votaciones aquí, pero no se trata solo de la política, sino de autoridades y líderes en general. Él es el que pone nuestros líderes, Él es el que pone nuestras autoridades, Él es el que las quita. Daniel, capítulo 2. Pueden escribir en el chat. Bueno, a menos que estén copiando mucha nota y eso están excusadas, pero si no, comenten ahí que estamos gozando. Verso 37 y verso 38. Vamos a leer algo que es dicho por Daniel a Nabucodonosor. Nabucodonosor, quien lo había esclavizado, lo tenía sometido bajo su reinado. Y ahí en Daniel capítulo 2 verso 37 y 38, vamos a leer, mire lo que dice. Daniel hablando a Nabucodonosor. Mire esto, mire a quién le estaba hablando. Yo quiero que usted entienda a quién le estaba hablando Daniel. A una persona que lo tenía oprimido. Y dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, en minúscula. Porque el Dios del cielo te ha dado reino. El Dios del cielo te ha dado poder. El Dios del cielo te ha dado fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado a tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Te había leído eso antes? ¿Mm? Daniel le dice a Nabucodonosor esas palabras. Amén. Es poder establecido por Dios. Gloria a Dios. ¿Ah? Él le dice así, tú eres rey de reyes, pero le dice, porque el Dios del cielo, mira quién es, el Dios del cielo es el que te ha dado reino, el Dios del cielo es el que te ha dado poder, te ha dado fuerza y te ha dado majestad. Y todo lo que hay por ahí, hombres, todos los hombres, todas las bestias del campo, todas las aves del cielo, Dios te las entregó en tus manos, te ha dado dominio sobre todo. ¿Ah? Es Dios. Daniel había sido mega, eh, era un problema, él estaba cautivo ahí, estaba cautivo. Si usted busca y estudia, pocos saben, pero Daniel es llevado y en el verso, él es llevado a Babilonia, cautivo, y le dan la persona a cargo de él y los otros jóvenes que fueron llevados cautivos, el jefe de los eunucos, el jefe de los eunucos, es que él estaba a cargo de estos jóvenes. Y eso, cuando usted estudia, eh, usted ve los eunucos estaban al cuidado de las doncellas, las virgencitas y todo esto, y eran capados. Así que este muchacho no solo fue llevado cautivo a Babilonia, no solo fue llevado esclavo y ese proceso de dejar su lugar, su tierra, irse a una tierra extraña, ir en esclavitud, no, no, también tuvo una mutilación. Entonces, es un mega trauma para Daniel. Y aún con todo lo que él estaba viviendo y atravesando,
Él tuvo que decirle, mira, tú eres rey. Yo sé que tú eres rey. Yo estoy aquí sometido, tú eres rey. ¿Ok? No porque yo creo en Jesús, en el Señor, en Dios, en el Dios del cielo, no me voy a someter a lo que tú estás. Hay unas áreas, hay unas cosas, pero tú sigues siendo, yo sé que tú eres rey aquí. Yo sé. Sí, Lisandra, no, eso está poderoso, ese estudio, cuando tú entras ahí y ves todo lo traumático, básicamente, que sucedió a Daniel. Pero con todo eso, para que ustedes vean, todo eso tenía muchas razones para no sujetarse y no someterse al reinado, a la autoridad de Nabucodonosor. Pero ahí estaba, él dijo, yo sé que tú eres rey de reyes, minúsculas, pero eres rey de reyes. Y todo lo que tiene, todo este poder, te lo dio mi Dios, el Dios del cielo. Alábelo, por favor. Así que tenemos que orar, reconocer que la autoridad absoluta es de Dios y quienes están hoy en poder, donde quiera que sea en Corea del Norte, Corea del Sur, en China, en Rusia, en Alaska, en Estados Unidos, en Brasil, en África, en Australia, en Puerto Rico, en Dominicana, donde sea que hay autoridad o hay reyes, gobernadores, toda autoridad ha sido puesta, el poder lo ha dado Dios. ¿Ok? Lo ha dado Dios. Dios le ha dado gobierno, le ha dado poder, le ha dado facultades y un lugar de honra, una posición de honra. ¿Ok? Ha sido Dios. Aunque para usted y para mí, digamos, no lo merece. Eso solo orar, porque ha sido Dios. ¿Ok? Vamos al próximo. Tito. Tito capítulo 3 verso 1. Dice ahí, esto es un consejo que dieron. Tito lo estudiamos hace unos meses con lo de las mujeres, de ser ejemplo y mentoras entre nosotras. Y yo hablé que esto era una carta, que aquel lugar era Creta, se llamaba Creta. Y los cretenses estaban recibiendo estas cartas de parte de Pablo, aunque la carta se llama Tito, no la escribió Tito, sino que era una carta para él y los de esa región de Creta. Y dice ahí en el verso 3 capítulo 3 verso 1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Es un recordatorio, un consejo, ¿verdad? Tenemos que estar sujetos a los gobernantes, a las autoridades. Tenemos que obedecer y tenemos que estar dispuestos a toda buena obra. Entonces tenemos que orar para que podamos sujetarnos a los gobernantes y a las autoridades, que podamos obedecer y que podamos estar dispuestos para toda buena obra. Esos métodos y modos y estrategias de cómo orar, viéndolo desde un punto de vista totalmente bíblico, porque lo que le estamos dando es palabra de la Biblia. No es de imaginación ni nada. Entonces, porque entendemos la soberanía de Dios, el poder de Dios, porque sabemos que Dios es la máxima autoridad, Él es el soberano Dios, Él es el único y sabio Dios, a Él le pertenece la gloria, la majestad, el imperio, la potencia, ahora y por todos los siglos, podemos orar con entendimiento por las autoridades, dispuestas y establecidas por Dios, dispuestas y establecidas por Dios. Hermanas, a Dios nada se le escapa. Dios no improvisa. Lo que usted va a ver mañana, en algunos lugares van a haber votaciones, lo que usted va a ver mañana no es improvisado por Dios. Si en su trabajo hay votaciones, si en su iglesia hay votaciones, si en su organización de iglesia hay alguna votación, todo es dado por Dios, establecido por Dios. Dios no es desorganizado. Él tiene un sentido definido desde antes de la fundación del mundo. Por eso podemos vivir confiados en sus manos. Dice la palabra que podemos estar confiados, vivir bajo sus alas seguros. Amén. Sabemos que Jeremías 29
Y no solamente ahora, Jeremías 29, verso 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, nuestro Dios tiene unos pensamientos ilimitados y superiores, altamente superiores a los nuestros. Y su disposición es que tengamos descanso en nuestras vidas, que tengamos paz, que tengamos bienestar. Y aunque estamos viendo, tal vez en muchas áreas, lo contrario, ok, amén. Aunque tal vez estamos viendo lo contrario, tenemos que estar confiados en el Señor. Tenemos que entender, tenemos que continuar orando, orando. Esa es nuestra manera, esa es nuestra fuerza, ese es nuestro poder, orar. No me toca otra cosa, sino orar porque el Señor sabe lo que está haciendo. Él sabe. Amén. Entonces yo quiero continuar, quiero darle en estos 10 minutitos, 15 que nos quedan, darle otros versículos bíblicos muy interesantes, que he encontrado, prelecciones, para estar orando por esto, se los voy a compartir. Eh, Número uno, Mateo 6, verso 9 al 10, en la oración donde los discípulos le dicen al Señor, enséñanos a orar, le conocemos como el Padre Nuestro. En esa oración hay un versículo que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nosotros no usamos la oración del Padre nuestro para orarla como rezándola, como repetitivamente, como si... No, pero es un ejemplo, es un modelo de oración y nos sirve, por ejemplo, para orar por el propósito del reino de Dios en nuestro territorio, en nuestro país, en nuestra nación. Nosotros podemos utilizar este versículo y orar, Señor, lo que acabo de leer. Venga tu reino, hágase aquí tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Por ejemplo, en Salmos 33, verso 10 y 11, dice la palabra, el Señor frustra los planes de las naciones y frustra los propósitos de los pueblos. Pero los planes del Señor permanecen firmes para siempre, los designios de su corazón por todas las generaciones. Bello, precioso, aleluya, gloria a Dios. El Señor tiene el poder de frustrar planes de naciones. El Señor puede tomar planes que tienen nuestros gobiernos, que tienen esta agenda diabólica. Si Él quiere, Él los frustra, esos propósitos, y hace que permanezcan, porque así van a permanecer firmes para siempre los designios de su corazón. ¿Ves? Que podemos orar de esa manera, Señor. Yo sé que tú tienes un propósito en este territorio, en esta nación, en este país, y en medio de este tiempo, doblamos rodillas. Tu palabra dice que si tu pueblo se humillare, si te buscáramos, si invocáramos tu nombre, tú nos escuchas, tú nos miras, tú nos perdonas, tú nos restauras, nos levantas, nos sanas, sana esta nación. ¿Ves? Entonces, eh, el Señor ve todo el panorama, todo el panorama. O nosotros oramos para que Él cumpla su voluntad. También oramos, eh, por ejemplo, mire, Proverbios 21, verso 1 dice, en la mano del Señor hay un río de aguas que Él dirige hacia todos los que le agradan. En la mano del Señor hay un río de aguas que Él dirige hacia todos los que le agradan. Salmos 47, versos 7 al 9 dice, porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantarle salmos de alabanza. Dios reina sobre las naciones. Dios está sentado en su santo trono.
Los nobles de las naciones se reúnen como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los reyes de la tierra. Él es muy exaltado. Y el Salmo 72 verso 11, 72 verso 11, dice que todos los reyes se inclinen ante Él y todas las naciones le sirvan. Esos son tres versículos que podemos utilizar orando sobre nuestras autoridades, sobre nuestros reyes, sobre nuestros gobernadores, que ese río de agua se dirija hacia nuestro presidente, que le agraden a Dios, ¿ven? Que le agraden y que ese río fluya, llegue a esa Casa Blanca, llegue a ese Capitolio, llegue a esa casa gubernamental. Amén. Y de esa manera oramos para que toda sabiduría divina pueda dirigir a ese país o a esa nación. Y, y, y vamos orando y presentando, buscando eh, versículos en la Biblia que podamos utilizar para que podamos orar con la palabra de Dios, porque tiene poder, tiene poder. Otro versículo, sí, otro versículo es Proverbios, capítulo 11 verso 14. Disculpen que me entraron unos mensajes. Dice ahí, Proverbios 11 verso 14, por falta de dirección cae un pueblo, pero con muchos consejeros se alcanza la victoria. Entonces, fíjese que está el presidente o está el gobernador o está ese líder o ese pastor o esa autoridad o ese, quien sea, que eso es superior. Nosotros podemos orar para quien sea que los dirijan, esos humanos que están a su alrededor, que les dan consejos. En Puerto Rico hay unas cosas que se llaman el gabinete, los asesores, esos que están ahí alrededor opinando y dando bueno, vuelvo y le digo, sus opiniones, sus consejos, su asesoría al presidente o a ese líder, o a ese pastor, o a ese jefe, o a quien sea. Pues mira, podemos orar para que el Señor le dé sabiduría, para que el Señor se les revele, para que el Señor le ayude a tomar las decisiones que estén dirigidas en paz, que estén dirigidas, ¿verdad? Porque mire, si algo usted ve en la Biblia es que todo rey tenía consejeros, pero los consejeros tenían el poder de hacer que ese rey tomara buenas decisiones o malas decisiones. Y usted puede ver que esas decisiones llevaban a ese país o a esa nación al bien, a la paz, a la prosperidad, a la bendición de Dios, o llevaban ese país al mal, a la guerra, a la pobreza, a la división, a la destrucción, a desaparecer. Entonces es importante que oremos que ese presidente, que ese líder, que ese superior, que esa autoridad, que ese gobernante, que ese pastor, esté rodeado de hombres que tengan en mente el mejor interés de esa organización, el mejor interés, que le dé sabiduría, que le dé buenos consejos. ¿Bien? Entonces podemos orar de esa manera. Eh, Quería darles otro versículo. Ok, Segunda de Crónica, 19, versos 5 al 7, dice, Él nombró jueces en la tierra, fíjese, porque tenemos que orar, hay un sistema. No sé, cuando uno estudia los sistemas gubernamentales, hay un sistema que es sistema judicial, el poder judicial. Y es algo que nosotros también tenemos que orar. Los jueces tienen eh, poder, tienen autoridad. Y es algo que no se nos puede olvidar de orar, es por los jueces. El Señor dice que Él nombró jueces en la tierra, en cada una de las ciudades fortificadas de Judá. Les dijo, reflexionen bien en lo que hacen porque no están juzgando para simples mortales, sino para el Señor, quien está con ustedes cuando dan un veredicto. Ahora que el temor del Señor esté sobre ustedes, juzguen con cuidado, porque con el Señor nuestro Dios
No hay injusticia, ni acepción de persona, ni soborno. Ese versículo está poderoso, dígalo ahí. Gloria a Jesús. Hacia los jueces se estaba dirigiendo el Señor y lo podemos traer a este tiempo y podemos utilizar esta porción de la palabra para orar por los jueces que están ya sean en tu county, ya sea en tu pueblo, ya sea en tu ciudad, ya sea en el estado, ya sea en las cortes supremas, en las cortes marciales, en donde quiera, todos los que estén operando como jueces, orar, Señor, que estos jueces que están establecidos en nuestro territorio o aquí o allá, reflexionen bien en lo que hacen, que ellos entiendan esa posición, esa autoridad que tú les has dado, que sean justos, que no sean injustos, que no hagan acepción de persona, que no acepten sobornos, que no sean influenciados por esto, por lo otro. Y uno va orando y cada vez que le dé una idea, usted la copia en esa hoja que usted tenga para orar por los jueces, usted la copia, ¿verdad? Que estas leyes, por ejemplo, leyes, usted sabe, no quiero mencionar, pero leyes que usted sabe que están en contra de la voluntad de Dios. Señor, que estos jueces que están aquí no estén a favor de esto, que no estén a favor de lo otro, que puedan ser firmes y firmar en contra de tal cosa y tal cosa. No puede orar así, ¿ok? Nuestro Dios es juez justo, así que Él está sobre todos estos jueces que están establecidos en este tiempo. El Señor va a juzgar a las naciones, Él es el que va a juzgar a las naciones. Pero podemos entonces orar, como les digo, por nuestras Cortes Supremas para que juzguen correctamente y defiendan lo que es la verdad, defiendan lo que es correcto, lo que es justo, que haya balance, que haya equilibrio. Amén. Eh, Vamos a ver, vamos a buscar otro versículo por aquí. Ok, yo creo que este ya lo leímos, lo tengo acá abajo. Eh, ok, vamos a leer este y este para terminar. Salmos 33, versos 14 al 22. Mire lo que dice. Desde su morada él observa a todos los habitantes de la tierra. Él formó el corazón de todos. Él considera todo lo que hacen. Ningún rey se salva por el tamaño de su ejército. Ningún guerrero escapa por su gran fuerza. Vana esperanza es el caballo para la salvación. A pesar de toda su gran fuerza, no puede salvar. Pero los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su amor inagotable, para librarlos de la muerte y mantenerlos con vida en tiempo de hambre. Esperamos con esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable esté con nosotros, Señor, así como ponemos nuestra esperanza en ti. Nuestra esperanza no está en el hombre, nuestra esperanza no está en el dinero que tengamos en el banco, en la autoridad que Dios nos ha dado, en el poder que Dios nos ha dado. Nuestra esperanza no está en que es nuestro amigo ese gobernador o ese juez es nuestro amigo, lo conocemos. No, 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 no. Nuestra esperanza está en el Señor. Eso fue, leí Salmo 33, verso 14 al 22. Nuestra nuestra esperanza está en el Señor. Aleluya. Y eh, para terminar con este último versículo, eh, dice la palabra Salmo 22, verso 27 al 28. Todos los confines de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él, porque del Señor es el imperio y Él gobierna sobre las naciones. Así que demos gloria al Rey de Reyes, al Todopoderoso, aleluya. Debemos de a veces pedirle perdón al Señor porque hemos puesto nuestra esperanza en el hombre, en los gobiernos de esta tierra. Hemos dejado que nuestro corazón se incline a los gobiernos de esta tierra, a nuestros presidentes gobernadores. Y si hay que honrarlo, hay que respetarlo, hay que vivir en sumisión. Pero nuestro rey, nuestro gobernador, que gobierna sobre todas las naciones, el Rey de Reyes,
el dueño del imperio, el jefe del imperio, es el Señor Jesús, donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que el Señor es el Rey. Él es nuestra única esperanza, hermana, y no podemos tener esperanza en nuestras ideologías políticas. Sí es bueno razonar, bueno poner esto en oración, ponerlo en balanza, mirar qué es lo mejor que podemos hacer para dar un voto de acuerdo a la voluntad de Dios y a lo que es correcto, a lo que es justo, a lo que es agradable al Señor y establecido en su palabra, pero nosotros no podemos poner nuestra esperanza en el gobierno, ni en las ideologías políticas, ni en la comodidad, ni en seguridades financieras o campañas que hablan de mejoría financiera y otras circunstancias de parte de gobiernos y hombres. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no está en ellos. Nuestra esperanza no está en ese gobierno. Nuestra esperanza está en Dios. Nuestra esperanza está en lo que ya el Señor habló y prometió en nuestra vida, en lo que ya nos ha dado poder y nos ha trasladado a su reino. Nosotros ya no somos ciudadanos de este mundo. Hay un reino de poder que no es terrenal, sino que es divino, celestial y es eterno y nos pertenece, somos parte de él. Tenemos que tener eso bien claro aquí. Tenemos que tener eso bien claro en nuestra mente, en nuestros corazones. Estamos aquí temporeramente y estamos esperando esa patria celestial, no terrenal, no terrenal. Amén. Entonces, al Señor damos toda la gloria. Creo que esta enseñanza es de grande bendición. Yo espero que de alguna manera se haya despertado en cada una de ustedes y en mi vida también, claro está, el deseo, el anhelo, el compromiso, la determinación, la convicción de continuar o de comenzar a orar por las autoridades, los superiores, los gobernantes, los reyes, nuestros pastores, nuestros líderes, hombres y mujeres que están un poquito más allá de nosotros. Somos todos iguales, pero tenemos personas que Dios ha puesto para liderarnos y debemos de orar por ellos, debemos de bendecirlos, debemos de honrarlos, debemos de clamar a nuestro Dios por su vida y por el propósito divino de Dios en ese tiempo que ellos estén en esa posición, en ese cargo. Amén. Así que le damos la gloria a Dios. Vamos a continuar el próximo lunes. Próximo lunes vamos a continuar aquí. Vamos a seguir con la serie Acceso a través de la oración. Yo no sé cuándo esto va a terminar, el acceso a través de la oración, porque esto está buenísimo. Aleluya. Pero, y tengo mi agenda llena de temas de este tema. Subtemas, tengo muchos subtemas que quiero ir tocando y gloria al nombre del Señor. Yo sé que es el Señor el que nos va guiando. Gracias, hermana, por estar aquí. Y gloria a